Amar la pureza sin par, buscar la verdad del error. Muy buenas noches, mi nombre es Julia Adelina Carrillo Jiménez. Soy estudiante del primer semestre. Actualmente curso enfermería en la Universidad Rafael Landívar, campus de Huehuetenango. Pertenezco a la sección 93. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el capítulo 27 de la obra del señor Don Quijote. Capítulo 27. De cómo salieron con su intención del cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta gran historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego lo pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. El barbero hizo una gran barba de una cola ruicia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine, preguntándole la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la razón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera, en que el loco era su huésped, el del bálsamo y el amo del manteado escudero, y contaron al cura todo lo con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaban. Sancho, en resolución, la ventera visitó al cura del modo que no había más que ver. Púsole una saya de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho, todas aculladas, unos copirños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer ellos y la saya en tiempo del rey Wamba. No consintió el cura le tocarse, sino posee en la cabeza un viretello de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de trafetán negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro. Encajetóse su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas, y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura, entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso. Despidiéndose de todos y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese buen suceso en tal arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido. Mas apenas hubo salido de la venta, cuando le vino al cura un pensamiento, que hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un
sacerdote se pusiese así, aunque le fuese mucho en ello, y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocase trajes, pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa y que la haría el escudero, ya que así se profanaba menos su dignidad y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante. Aunque a Don Quijote se le llevase el diablo, en esto llegó Sancho, y de haber a los dos en aquel traje no pudo tener la risa. En efecto, el barbero vino en todo aquello que cura quiso, y troncando la invención tener las palabras que había de decir a Don Quijote, para moverle y forzarle a que con él se viniese, y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia. El barbero respondió que sin que se le diese lición, él lo podría bien en su punto. No quiso vestirse por entonces, hasta que estuviese junto de donde Don Quijote estaba, y así dobló sus vestidos y el cura acomodó su barba y siguieron su camino, guiándoselo Sancho Panza, el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra. Encubriendo empezó el hallazgo de la maleta y de cuento. En ella venía que Maguer, qué tonto era, un poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor. Y, en reconocimiento, les dijo cómo aquella era la entrada y que bien se podían vestir, si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho antes que él ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaban mucho que no dijese a su amo quién ellos eran, ni que los conocía, y que si le preguntase cómo se lo había de preguntar. Si dio la carta a Dulcinea, díjese que sí, y que, porque no saber leer, le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba su pena de su desgracia, que luego al momento se viniese a ver como ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con eso y con lo que ellos pensaban decirle tenía por cosa cierta, reducirle a mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a saber emperador o monarca, que en lo que de ser arzobispo no había de qué temer. Todo lo escuchó Sancho y lo tomó como muy bien en la memoria, y les agradeció mucho la importancia que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos, mas podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y a dar la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar
sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecióles bien lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del asago de su mano. Entonces entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en un por donde corría un pequeño y manso arroyo, a que nacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día que allí llegaron era de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora las 3 de la tarde. Todo lo cual hacía al sitio más agradable y que conviadas a que en él esperase la vuelta de Sancho, como lo hicieron estando pues los dos allí sosegados, y a la sombra llegó a sus oídos una voz que sin acompañarla son de algún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron por parecerse que aquel no era lugar donde pusiere a ver quien también cantase, porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, mas son encarecimientos de poetas que verdaderas, y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos ganadores, sino de discretos cortesanos, y confirmo en esta verdad haber sido los versos y que oyeron estos. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumentaba mis duelos? Los celos. ¿Quién prueba mi paciencia? Ausencia. De ese modo, en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdense, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Quién consiente en mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo morir desde mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte y el bien del amor. ¿Quién le alcanza? Mudanza y sus males. ¿Quién los cura? Locura. De este modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. La hora y el tiempo, la soledad, la voz y la destreza del que cantaba causó admiración y contento en los dos oyentes, los cuales se estuvieron quedos esperando si otra alguna cosa oían. Pero viendo que duraba algún tanto el silencio, determinaron de salir a buscar el músico que con tan buena voz cantaba, y, queriéndolo poner en efecto, hizo la misma voz que no se moviese, la cual llegó de nuevo a sus oídos, cantando este soneto. Santa amistad, que con ligeras alas, tu apariencia quedándose en el suelo, entre benditas almas y en el cielo, subiste alegre las
imperiales alas desde allá. Cuando quieres nos señalas la justa paz cubierta con un velo, porque a veces se trasuelce el celo de buenas obras que a la fin son malas deja el cielo. Oh amistad, oh no permitas que el engaño se vista tu librea, con que destruye a la intención sincera. Que si tus apariencias no le quitas, presto ha de verse el mundo en la pelea de la discordia, confusión primera. El canto se acabó con un profundo suspiro y los dos con atención volvieron a esperar si más se cantaba. Pero viendo que la música se había vuelto en sollozos y en lastimeros ayes, acordaron de saber quién era la triste tan extremada en la voz, como doloroso en los gemidos, y no anduvieron mucho cuando al volver de una punta de una peña vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado cuando les contó el cuento de Cardenio, el cual hombre cuando los vio, sin sobresaltarse quedó con la cabeza inclinada sobre el pecho, a guisa de hombre pensativo, sin alzar los ojos a mirarlos más de la vez primera, cuando de improviso llegaron el cura, que era hombre bien hablado, por el cual ya tenía noticia de su desgracia, pues por las señales le había conocido. Se llegó a él, y con breves aunque muy discretas razones le rogó y persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese, que era la desdicha mayor de las desdichas. Estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente que tan a menudo le sacaba de a sí mismo, y así, viendo a los dos en traje tan no usado de los que por aquellas soledades andaban, no dejó de admirarse algún tanto, y más cuando oyó que le habían hablado en su negocio, como en cosa sabía, porque las razones que el cura les dijo así lo dieron a entender. Y así respondió de esta manera: bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que al cielo, que tiene cuidado de socorrer a los buenos y aun a los malos, muchas veces sin yo merecerlo, me habían en estos tan remotos y apartados lugares del trono común de las gentes, algunas personas que, poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones, cuán sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta a mejor parte. Pero como no saben que sé yo en saliendo de este daño, he de caer en otro mayor. Quizá me deben de tener por hombre de flacos discursos, y aún lo que peor sería por de ningún juicio, y no sería maravilloso que así fuese, porque a mí se me transcuse que la fuerza de la imaginación de mis desgracias es tan intensa y puede tanto en mi perdición, que sin que yo pueda ser parte a estorbarlo, vengo a quedar como piedra. Falto de buen sentido y conocimiento,
y vengo a caer en la cuenta de esta verdad cuando algunos me dicen y muestran señales las cosas que he hecho, en tanto aquel terrible accidente me soñará. Y no sé más que dolerme en vano y maldecir sin provecho mi ventura y dar por disculpa de mis locuras el decir la causa de ellas a cuantos oírla quieren, porque viendo los cuales la causa no se maravillaran de los efectos, y si no me dieron remedio, a lo mejor no me darán culpa, convirtiéndoseles el enojo de mis desenvoltura en lástima de mis desgracias, y así que vosotros, señores, venís con la misma intención que otros han venido, antes que pasáis adelante en vuestras directas persuasiones, os ruego que escuchéis el cuento que no le tiene a mis desventuras, porque quizá después de entendido ahorraréis del trabajo que tomaréis en consolar un mal que todo consuelo es incapaz. Los dos, que no deseaban otra cosa que saber de su misma boca la causa de su dueño, le rogaron se la contase, ofreciéndole de no hacer otra cosa de la que él quisiese en su remedio o consuelo. Y con esto el triste caballero comenzó su lastimera historia, casi por las mismas palabras y pasos que le había cantado a Don Quijote y el cabrero pocos días atrás, cuando por acciones del maestro Elizabeth y puntualidad que Don Quijote, en guardar el decoro a la caballería, se quedó el cuento imperfecto, como la historia lo deja contado, pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo al accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el final. Y así, llegando al paso del billete que había hallado don Fernando entre el libro de Amadís de Gaula, dijo Cardenio que tenía en bien en la memoria, que decía de esta manera: Lucinada a Cardenio. Cada día descubro en vos valores que me obligan y esfuerzan a quien más os estime, y así, si quisiéndose sacarme de esta duda sin ejecutarme en la honra, lo podréis muy bien hacer, padre. Tengo que os conocer y que me quiere bien, el cual sin forzar mi voluntad cumplirá la que será justo que vos tengáis, si es que me estimáis como decís y como yo creo. Por este billete me moví a pedir a Lucinda por esposa, como yo os he contado, y este fue por quien quedó Lucinda en la opinión de don Fernando por una de las más discretas y avisadas mujeres de su tiempo. Y este billete fue el que le puso en deseo de destruirme antes que el mío se efectuase. Díjele yo a don Fernando, en lo que reparaba el padre de Lucinda, que era que mi padre le había pidiese, lo cual yo no le osaba decir, temeroso que no vendrá en ello, no porque no tuviese bien conocida la calidad, bondad, virtud y hermosura de Lucinda, y que tenía partes bastantes para ennoblecer cualquier otro linaje de España, sino porque yo entendía del que deseaba que no me casase tan presto, hasta ver lo que él
solicitud que Ricardo hacía conmigo en resolución. Le dije que no me aventuraba a decírselo a mi padre, y así porque inconveniente como por otros muchos que se acordaban sin saber cuáles eran, sino que me parecía que lo que yo desease jamás había de tener efecto. A todo esto me respondió don Fernando que él se encargaba de hablar a mis padres y hacer con él que hablase al de Lucinda o Mario Avicioso o Catalina Cruel o Cía Fascinoroso o Galalón Ambustero o Billo Traidor o Julián Ventavío o Judas Codicioso, Traidor, Cruel, Vengativo y Embustero. ¿Qué de servicios te había hecho este triste, que con tan llaneza te descubrió los secretos y contentos de su corazón? ¿Qué ofensa te hice? ¿Qué palabras te dije o qué consejos te di que no fuese todos encaminados a acrecentar tu honra y tu provecho? Mas, ¿de qué me quejo, desventurado de mí? Pues es cosa cierta que cuando trae las desgracias, las corrientes de las estrechas como vienen de alto o bajo, despendándose con furos y con violencia, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni industria humana que prevenirlas pueda. ¿Quién pudiera imaginar que don Fernando, caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que el deseo amoroso le pudiese donde quiera que le ocupase, se había de encontrar, como suele decirse, en tomarse a mí una sola oveja que aún no poseía? Pero quédanse estas consideraciones aparte, como inútiles y sin provecho, y añademos el roto hilo de mi desdichada historia. Digo, pues, que pareciéndole a don Fernando que mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal pensamiento, determinó de enviarme su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar 6 caballos que de industria y solo para este efecto de que me ausentase, para poder mejor salir con su dañado intento. El mismo día que se ofreció a hablar a mi padre, los compró y quiso que yo viniese por dinero. ¿Puede yo prevenir esta traición? ¿Puede por ventura caer en imaginarla? No, por cierto. Antes con grandísimo gusto me ofrecí a partir, luego contento de la buena compra hecha. Aquella noche hablé con Lucina y le dije lo que con don Fernando quedaba concertado y que tuviese firme esperanza de que tendrían efecto nuestros buenos y justos deseos. Ella me dijo, tan seguro como yo de la traición de don Fernando, que procurase volver presto, porque creía que no tendráis más la conclusión de nuestras voluntades, que tardase mi padre de hablar al suyo. No sé qué fue, en qué acabó de decirme. Esto se le llenaron los ojos de lágrimas y un nudo se le atravesó en la garganta, que no le dejaba hablar palabra de otras muchachas, que me pareció que preocupaba decirme: quédase,
admirado de este nuevo accidente. Nos hablábamos las veces que la buena fortuna y mi diligencia lo concedía, con todo regocijo y contento, sin mezclar en nuestras pláticas lágrimas, suspiros, celos, sospechas o temores. Todo era engrandecer. Yo vi ventura por habérmela dado el cielo por señora. Exageraba su belleza, admiraba de su valor y entendiéndome volvían ella el recambio alabando de mí lo que como ha enamorado. Le parecía digno de alabanza. Con esto contábamos 100,000 niñeras y acacionamientos de nuestros vecinos y conocidos, y a lo que más se extendía mi desenvoltura era a tomarle casi por fuerza una de sus bellas y blancas y llegarla a mi boca según daba lugar la estrecheza de una baja reja que nos dividía. Pero la noche que precedió al triste día de mi partida, ella lloró, gimió y suspiró, y se fue, y me dejó lleno de confusión y sobresalto, espantado de haber visto tan nuevas y tan tristes muestras de dolor y sentimiento en Lucinda. Pero, por no destruir mis esperanzas, todo lo atribuí a la fuerza del amor que me tenía y al dolor que suele causar la ausencia en los que bien se quieren. En fin, yo me partí triste y pensativo, llena el alma de imaginación y sospechas, sin saber lo que sospechaba ni imaginaba. Claros indicios que me mostraba el triste suceso y desventura que me estaba guardando. Llegué al lugar donde era enviado, di las cartas al hermano de don Fernando, fui bien recibido, pero no bien despachado, porque me mandó guardar bien a mi disgusto 8 días y en parte donde el duque su parte no me viese, porque su hermano le escribía que le enviase cierto dinero sin su sabiduría, y todo fue invencio del falso don Fernando, pues no le faltaba a su hermano dinero para despacharse. Luego orden y mandato fue este que me puso en condición de no obedecer, por parecerme imposible sustentar tantos días la vida en la ausencia de la Lucinda, y más habiéndola dejado con la tristeza que os he contado. Pero con todo esto obedecí como buen criado, aunque veía que había de ser a costa de mi salud. Pero a los 4 días que allí llegué, llegó un hombre en mi busca con una carta que me dio, que en el sobrescrito conocí ser de Lucinda, porque la letra de él era suya. Abríla temeroso y con sobresalto, creyendo que cosa grande debía de ser la que le había movido a escribirme, estando ausente, pues presentó pocas veces lo hacía. Pregúntele al hombre antes de leerla quién se le había dado y el tiempo que había tardado en el camino. Díjome que acaso pensando por una calle de la ciudad a la hora de mediodía, una señora muy hermosa le llamó desde una ventana, los ojos llenos de lágrimas, y que con mucha prisa le dijo: hermano, si sois cristiano, como parecéis, por amor de Dios, os ruega que encaminéis luego esta carta al lugar y a la persona que dice el sobrescrito, que todo es bien conocido, y en ello haréis un gran servicio a nuestro Señor, y para que no os falte comodidad de poderlo
hacer. Tomad lo que va en este peñuelo, y diciendo esto, me arrojó por la ventana un puñuelo, donde venía atados 100 relajes y esta sortija de oro que aquí traigo, con esa carta que os he dado. Y luego, sin aguardar respuesta mía, se quitó de la ventana, aunque primero vio como yo tomé la carta y el puñuelo. Y por señas le dije que haría lo que me mandaba. Y así, viéndome tan bien pegado del trabajo que podía tomar en traesolza, y conociendo por el sobrescrito que erades vos a quien se enviaba, porque yo, Señor, os conozco muy bien, obligado a aislamiento de las lágrimas de aquella hermosa señora, determiné de no fiarme de otra persona, sino venir yo mismo a darosla, y en 16 horas que se me dio, y 8 lenguas. En tanto que el agradecido en nuestro correo esto me decía, estaba yo colgado de sus palabras, temblándome las piernas, de manera que apenas podía sostenerme. En efecto, abrí la carta y vi que contenía estas razones. La palabra de don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase. El mío la ha cumplido más en su gusto que en vuestro provecho. Sabed, Señor, que él me ha pedido por esposa, y mi padre, llevado de la ventaja que él piensa que don Fernando os hace, ha venido en lo que quiere con tantas veras que de aquí a 2 días se ha de hacer al desposorio, tan secreto y tan a solas, que solo han de ser testigos los cielos y alguna gente de casa, cual yo quedo imaginando, si os cumple venir, veldo, y así os quiero bien o no. El suceso de este negocio os lo dará a entender. A Dios plega que ésta llegue a vuestras manos antes que la mía se vea en condición de juntarse con la quien tan mal sabe guardar la fe que promete. Estas, en suma, fueron razones que carta contenía y las que me hicieron poner luego en camino, sin esperar otra respuesta, ni otros dineros, que bien claro conocí entonces que no le compran los caballos, sino la de su gusto había movido a don Fernando a enviarme a su hermano. El enojo que en contra don Fernando concebí junto con el temor de perder la prenda que con tantos años de servicios y deseos tenía granjeada, me pusieron alas, pues, casi como en vuestro. Otro día me puse en mi lugar al punto y ahora que convenía para ir a hablar a Lucinda, entré secreto y dejé de una mula en que venía en casa del buen hombre que me había llevado a la carta. Y quiso la suerte que entonces la reja, testigo de nuestros amores, conociendo Lucinda luego, y conocí yo más como había ella conocerme, y yo conocerla. Pero ¿quién hay el mundo que se puede hablar, que ha penetra y subido el confuso pensamiento y conocidos mundable de una mujer? Ninguno, por cierto. Digo pues, así como Lucinda me vino, me dijo: Cardenio, de boda estoy vestida, ya me están guardando en la sala
don Fernando el traidor y mi padre el codicioso, con otros testigos, que antes lo serán de mi muestre que de mi desposorio. No te turbes, amigo, sin preocupar hallarse presente a este suplicio, el cual si no pudiese ser estorbado de mis razones, una daga llego escondida de que podrá estorbar más determinadas fuerzas, dando fin a mi vida y principio a que conozcas la voluntad de que he tenido y tengo. Yo le respondí, turbado y aspriesa, temeroso no he faltado su lugar para responderle. Hagan, señora, tus bordas verdaderas tus palabras, que si tú llevas daga para acreditarse, aquí llevo yo espada para defender como ella o para matarme si la suerte nos fuese contraria. No creo puedo oír todas esas razones, porque sentí que la llamaba aprecia, porque el desposado aguardaba. Cerróse con esto la noche de mi tristeza, púsoseme el sol de mi galería. Alegre quedé sin lugar en los ojos, sin discursos, el entendimiento no acertaba a entrar en su casa, ni podía moverse a parte alguna. Pero considerado cuánto importaba mi presencia para lo que sucede pudiese en aquel caso, me animé lo más que pude y entré en su casa. Y como ya sabía muy bien todas sus entradas y salidas, y más con el alboroto que se secretó en ella, andaba nadie me echó de ver, así que sin ser visto, tuve lugar de ponerme en el hueco que hacía una ventana de la misma sala, que con la punta y remates de dos típicas se cubría, por entre las cuales podía yo ver sin ver visto todo cuando en la sala se hacía. ¿Quién pudiera decir ahora los sobresaltos que me dio el corazón mientras allí estuve, los pensamientos que me ocurrieron, las consideraciones que hice, que fueron tantas y tales que ni se pueden decir, ni aún es bien que se diga? Basta que sepáis que el desposado entró en la sala sin otro adorno que los mismos vestidos ordinarios que solía. Traía por padrino a un primo hermano de Lucinda, y en toda la sala no había persona de fuerza sino los creídos de casa. De ahí a un poco, merecía ni como quien era la perfección de la gala y visitara cortesana, no me dio lugar suspensión y arrobamiento para que mientras y notase a particular lo que traía vestido. Solo puede evitarse a los colores, que eran encarnados y blanco, y en las vislumbres que las piedras y joyas del tocado y de todo el vestido hacían, a todo lo cual se aventajaban la belleza singular de su hermosura y su mismo cabello, tales que compartecía las preciosas piedras y las luces, de cuanto haces que en la sala estaba la suya con más resplandor a los ojos ofrecía. Oh, memoria enemiga mortal de mi descanso, ¿de qué sirve pertenecer ahora a la incomparable belleza de aquella adorable enemiga mía? ¿No será mejor cual memoria que me acuerdes y respondes lo que entonces hizo para que movió de tan manifiesto agravio? Procure ya que no la venganza, a lo mejor, a lo menos perder la vida. No os conocéis, señores, de oír estas diligencias que hago, que no es mi pena de aquellas que puedan ni deban contarse sucintamente y de paso, pues cada circunstancia suya me parece a mí que es digna de un largo discurso. A esto le respondió el
cura que no solo se estaban en oírle, sino que les daba mucho gusto las menudencias que contaba por ser tales que merecía no para hacerse en silencio y la misma atención que lo principal del cuento. Digo pues, prosiguió Cardenio, que estando todos en la sala entró en cura de las parroquias y tomando a los dos por la mano para hacer lo que eran tal y acto se requiere al decir: ¿Queréis, señora Lucinda, el señor don Fernando, que está presente por vuestra legítimo esposo y que lo manda la Santa Madre Iglesia? Yo saqué toda la cabeza y cuello de entre las tapices y con atención, oídos y alma turbada, me puse a escuchar lo que Lucinda respondía, esperando su respuesta, la sentencia a mi muerte, a la confirmación de mi vida. Oh, ¿quién se atrevería a salir entonces? Diciendo a quién se atrevería a salir a voces, a Lucinda. Mira lo que haces, considera lo que se me debe. Mira, eres mía y que no puede ser de otro. Advierte que el decir tú sí y el acabárseme la vida ha de ser todo un punto. Ah, traídos de don Fernando, robados de mi gloria, muestre de mí. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que no puede cristianamente llegar al fin de sus deseos, porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido. Ah, loco de mí, ahora que soy ausente y lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice. Ahora que dejé robar mi cara, prenda maldito al robador, de quien pudiera vengarse si estuviera corazón por ella. ¿Cómo le tengo para quejarme? En fin, pues fui entonces cobarde y necio, no es mucho que muera ahora, corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura la respuesta de Lucinda, que se detuvo un buen espacio en darle, y cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse o desataba la lengua para decir alguna verdad o desengaño que mi vi provocó andunase, oigo que dijo con voz desmaya y flaca: sí quiero. Y lo mismo dijo don Fernando, y dándole el anillo quedaron en disoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposo, y ella, poniéndose la mano sobre el corazón, cayó desmayado en los brazos de su madre. Resta ahora decir cuál quedé yo viendo en él, sí que había oído burla sin esperanza falsa para las palabras y promesas de Lucinda. Imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido, quedé falto de consejo, desamparado a mi parecer de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra que me asustaba, negándome el aire alimento de mis suspiros y el agua humor para mis ojos. Solo el fuego se acrecentó de manera que todo ardía de rabia y de celos. Alborotarnos todo en el desmayo de Lucinda y el desborrachándole su madre el pecho para que le diese el aire, se descubrió en él un papel cerrado que don Fernando tomó luego y se le puso a leer. A la luz de una de las hechas
y en acabando de leer se sentó en una silla y se puso en la mano en la mejilla con muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese. Yo viendo alborotado toda la gente de casa que me aventuré a salir, ora fuese visto o no, con determinación que si me viese de hacer un desatino tal que todo el mundo viniera a entender la justicia e indignación de mi pecho, en el castigo de falso don Fernando, y aun en el mundo de la desmaya traidora, pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, se me debe tener guardado, ordenó que en aquel punto me sobrase el entendimiento de después acá me ha faltado, y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar tan sin pensamiento mío, fuera fácil tomarla. Quise tomarle de mi mano y ejecutar en mí la pena que ellos merecían, y aun quizá con más rigor del que con ellos se usara, si entonces le diera muerte, pues lo que recibí repentina presto acaba la pena, más la que se dilata con tormentos siempre mata sin acabar la vida. En fin, yo salí de aquella casa y vine a la del que donde había dejado la mula, hice la que me ensellase, sin despedirse de él subí en ella, y salí de la ciudad sin Oscar como otro Lot, volver el rostro a Miralla, y cuando me vi en el campo solo y la oscuridad de la noche me descubría y su silencio conviaba, quejándose en respeto a miedo de ser escuchado ni conocido, solté la voz y desastre la lengua en tantas maldiciones de Lucinda y de don Fernando, como si con ella satisfaciera el agravio que me habían hecho. Di los títulos de cruel, de ingrata, de falsa y desgraciada, pero sobre todo de codicioso, pues la riqueza de mi enemigo la había cerrado los ojos de la voluntad para quitármela a mí y entregarle a aquel con quien más liberar y franca la fortuna se había mostrado, y en mitad de la figura maldiciones, vituperios de la disculpa, diciendo que no era mucho que con doncella recorrida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecer, hubiese querido conceder con su gusto, pues le daba por esposa a un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre, que a no querer recibirse se podía pensar o que no tenía juicio, o que en otra parte la voluntad, cosa que reanudaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que, puesto que ella dijera que yo era su esposo, vieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculparan, pues antes de ofrecérselo don Fernando no pudiera ellos mesmos acertar a desear, si con razón diniese su deseo otro mejor que yo, para esposo de su hija, y que bien pudiera ella, antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya yo le había dado la mía, que yo viniera y considera. Con todo, cuando ella acertaba a fingir en este caso, en fin, me revolví en que poco amor, poco juicio, mucha ambición y deseos de grandeza me hicieron que me olvidase de la palabra con que me había engañado, entreteniendo y sustentando en mis firmes esperanzas y honestos deseos. Con estas voces y con esta inquietud caminé lo que
quedaba de aquella noche y vi al amanecer en una entrada de estas sierras por las cuales caminé otros 3 días sin sentada ni camino alguno hasta que vine a parar a unos padres que no sé a qué mano estas montañas caen, y allí pregunté a unos ganadores qué hacía dando. Era lo más áspero de estas sierras, dijeron que hacía esta parte. Luego encaminé a ella con intención de acabar aquí la vida, y intentando por estas esperanzas del cansancio de la hambre se cayó mi mula muerte, o lo que yo más creo, por desechar de mí tan inútil carga como en mí llevaba. Yo quedé a pie, rendido de la naturaleza, traspasado de hambre sin tener, de la naturaleza transparada de hambre sin tener ni pensar buscar quien me socorría de acá manera tuve no sé qué tiempo tendido en el suelo, al cabo del cual me levanté sin hambre, y hallé junto a mí unos cabreros, que sin duda debieron ser lo que mi necesidad remediaron, porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado, y como estaba diciendo tantos desesperantes y desantinos, que dada indicos claros de haber perdido el juicio, y yo he sentido de mí después acá no todas a veces le tengo cabal, sino tan desmedado y flaco que me hago mil locuras, rasgándome las vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga, sin tener otra discusión ni intento entonces que procurar acabar la vida voceando. Y cuando en mí vuelvo me hallo tan cansado y milito que apenas puedo moverme. Mi más común habitación en este hueco de mi enloquece, capaz de cubrir este miserable cuerpo. 2 vaqueros y cabreros que andan por estas montañas, movidos de caridad, me asustan, poniéndome el manjar por los caminos y por las pañas, por donde entienden que a cabo podré pasar y hallarlo, y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento y despierte en mí el deseo de advertérselo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos, que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de grande a los pastores que vienen de ellos del lugar a las majades. De esta manera pasó mi miserable extraña mi vida, hasta que el cielo sea servidor de conducir a su último fin, o de ponerle en mi mente para que yo me acuerde de la hermosura de la traición de Lucinda y del gravio de don Fernando, que si esto él hace quitarme la vida, yo volveré a mejor discutir pensamientos donde no hay sino rogarle que absolutamente tengo misericordia. Di a mi alma que yo no siento en mi valor fuerzas, pues sacar el cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he querido ponerle. Esta es, oh señores, la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos que los que mí habéis visto, y no os conocéis en persuadirme, si aconsejarme lo que la razón os diese y pusiese puede bueno para mi remedio, porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina recetada de famosos médicos al enfermero, que recibir no lo quiere. Yo no lo quiero salud sin Lucinda, y pues ella gusto ser ajena, siendo o debiendo ser mía a gusto, que de ser la
ventura pudieron haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su madunza hacer estable mi bendición. Yo querré con producar, pertener, hacer contenta su voluntad y cerca ejemplo a los por venir, de que a mí solo faltó lo que a todos los desdichados sobre a la cual suele ser consuelo la imposibilidad de tenerlo y en mí causa y mayores sentimientos y malas porque aún pienso que no se ha acabado la muerte. Aquí dio mi fin Cardino a su largo plático y tan desdichoso como amaroso historia y tan tiempo que el curo se prevenía para decir algunas razones de consuelo le pudieron una voz que llegó a sus domingo lo que aprovecha medicina recta de famoso médico enfermero que recibí lo que quiere yo no quiero salud sin Lucinda y pues ella gusto de ser ajena siendo o debiendo ser mía guste yo de ser la desventura pidiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso, yo quiere, con producar, pertenerme, hacer contenta la voluntad y seré ejemplo a los por venir a que mí solo faltaba lo que a todos decidieron, sobre los cuales suele ser consuelta imposible a tener, y en mí es causa de mayores sentimientos y males porque aún pienso que no han de acabar en la muerte. Aquí dio fin Cardenio a largo plática, a tan distachoso como amoroso historia el tiempo que el cura se prevenía para decirle alguna razón de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos que en lastimados acentos oyeron, que decía lo que se diera en la cuarta parte de narración, que en este punto dio fin a la tercera el sabio y atentado historiaros Cide Hamete Benengeli. Fin. En este momento les daré a conocer mi conclusión sobre esta historia y también 3 palabras que me llamaron la atención. Y en conclusión, la dulce Dulcinea era una dama tan hermosa y era única que Don Quijote y Don Fernando se quería casar con ella, por eso mandó a sus muchachos para que ella se casara con él. Y entonces, antes de que ella dijera un sí quiero, guardaba una espada en su espalda para que ella siempre dijera un sí. Y antes de todo eso, la hermosa Dulcinea, cuando Cardenio acordó de contar, se oyó una voz que lloraba también por penas de amor. Y como también yo encontré 3 palabras, la primera es la herreruelo o ferreruelo. Era una capa corta de origen militar utilizada por los hombres en España. La segunda, ventero o ventera, nombre masculino o femenino, persona que es propietaria o está enfrente de una venta. La tercera, birretillo, en un diccionario divertido y necesario escrito por ti, por mí, por nosotros, para conocer el español. Combatió hasta el último aliento